Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión me voy a meter con un tema más médico. Tras un tiempo sin publicar nada por exigencias de la vida personal, pues bueno, vuelvo a publicar alguna cosa y esta vez más en relación con la medicina. En este caso me ha parecido interesante un artículo que leí hace no mucho sobre lo que se llama el efecto armadura y la obesidad. Y es por eso que al final, pues unos investigadores lo que se hicieron la pregunta, pues es la siguiente, ¿no? De si la obesidad puede protegernos en caso de agresión. Esto inicialmente nos puede parecer un poco raro, pero vamos a ver en qué se fundamenta, cuáles son las razones en las que se fundamenta esta pregunta, ¿no? Bien, nosotros tenemos el esqueleto como mecanismo defensivo, de soporte mecánico y desde luego es una de las cosas, una de las funciones básicas del esqueleto, ¿no? Soportar y protegernos pues, de los golpes o de las diferentes agresiones que nosotros podamos sufrir. Sin embargo, hay autores que sostienen, y bueno, y tampoco hace falta ser autor, simplemente hace falta trabajar y ver pacientes que pues tengan golpes, que tengan traumas, que pues se puede llegar a la conclusión de que efectivamente la obesidad puede servir en algunos casos como una especie de armadura, ¿no? Y esto es importante estudiarlo porque, pues bueno, en los países del primer mundo, de momento la tendencia es alcista en tanto en cuanto están aumentando claramente los casos de obesidad, ¿vale? Si esto es una imagen de dos escáneres, el de la izquierda es una persona pues que aparentemente es delgada o al menos es delgada en la región torácica, ¿no? Y si veis he puesto una línea roja y una línea que es las dos en la izquierda, ¿vale? En la parte izquierda de los dos escáneres una línea roja arriba y una línea naranja abajo. Como veis, más o menos el grosor que tiene es de una línea. Sin embargo, si nosotros miramos el escáner de una persona con obesidad mórbida, lo he puesto así como muy exagerado, podemos ver que necesitamos como prácticamente 3 veces más de profundidad para llegar a alcanzar las mismas estructuras, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando alguien apuñala, lo que es el mango pues, yo qué sé, del puñal, del machete, del cuchillo, lo que sea, puede hacer tope y eso puede hacer que no pueda penetrar más en la herida, ¿vale? Otra cosa que es así bueno, que pues interesante y es que, claro, nosotros por fuera no podemos saber cómo son las heridas por dentro. Es decir, si nosotros desde fuera vemos mucha afectación de partes blandas, podemos pensar o podemos caer en el sesgo de pensar que también tiene que haber mucho destrozo, por decirlo así, en las zonas más profundas. Pero eso no tiene nada que ver. Hay lesiones que por fuera parecen mínimas y realmente pues en ese trayecto que es muy profundo pues pueden alcanzar lesiones que pueden alcanzar regiones vitales y lesionarlas gravemente, y hay otras que digamos son muy aparatosas desde fuera pero luego no consiguen penetrar en las zonas, digamos, por decirlo así, más vitales que están protegidas por los huesos. Además de que muchas veces que el propio hueso sirve, pues cuando sigue sirviendo obviamente de defensa, ¿no? Entonces, bueno, estos investigadores lo que se pusieron a pensar es qué diferencias podían tener este tipo de pacientes respecto a los no obesos. Al final el límite que tomaron fue más o menos un IMC de, más o menos no, fue un IMC de 30 para diferenciar los obesos de los no obesos. Hay que decir que el IMC pues, no es la mejor medida, ya que por ejemplo un culturista estando delgado posiblemente tenga un IMC que pueda superar el 30%, o sea, perdón, el 30, no el 30%. Y una persona que haya sido siempre muy delgadita, que no haya tenido masa muscular y que luego en la última época de su vida haya engordado, pues puede tener mucha grasa y no alcanzar el 30%, el IMC de 30. Así que bueno, el IMC tiene esas limitaciones, pero es un poco la medida aceptada porque es cómoda, es global, es un poco con lo que están hechos los estudios, sabiendo todo el mundo que es grosera. Entonces, bueno, lo que querían mirar, ¿no? Es si tenían las mismas lesiones anatómicas, es decir, si nosotros presuponemos que
la obesidad, todo el conjunto de grasa que tenemos acumulada nos va a proteger, lo normal o lo esperable sería que tuviésemos lesiones anatómicas menos graves. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos cuantificar el grado o sea, la gravedad de la lesión en diferentes grados y presumiblemente si tiene un efecto armadura, pues esas lesiones tendrán un menor grado de gravedad, ¿no? Obviamente, esto se traduciría en tener menos intervenciones quirúrgicas, ya que tienes menos las lesiones leves, no hace falta operarlas. O sea, esto es muy sencillo de entender, ¿no? Nosotros nos hacemos una pequeña herida en el dedo, nos apretamos el dedo y ya está. Otra cosa ya es que te hayas cortado, yo qué sé, la mano con un hacha. Pues obviamente eso a lo mejor sí que lo tienen que hacer una pequeña intervención quirúrgica. Obviamente sí, te protege, no necesitas cirugía, pues puede que estés menos tiempo en el hospital. Obviamente, si seguimos con esa lógica, tendrás menos complicaciones porque ya que tienes menos lesión anatómica, podrás, digamos, retomar antes tu basal y entonces es posible que no hagas todas las complicaciones que se tienen en un ingreso hospitalario y lo esperable entonces sería que tuviesen menos mortalidad, ¿no? Esto es un poco lo que se quería mirar y digamos que eso es lo que en la literatura científica se conoce como el rationale, ¿no? La lógica subyacente a lo que tú estás proponiendo. Eso es lo que querían investigar, ¿no? Y estos son los estudios que pusieron. Al final pusieron 9 estudios y, bueno, la mayoría son retrospectivos. Veis que cogen gente ya a partir, pues más bien, pues jovencita. Esto yo creo que es significativo, ¿no? Porque, o sea, pues cuando se pelean las bandas, yo qué sé, ya sean bandas latinas o de donde sean las bandas, que eso a mí me da bastante igual, básicamente pues cada vez hay gente más joven, ¿no? Y es por eso sí que nos damos cuenta que empiezan a incluir a gente más joven. Yo creo que también en estos estudios es raro, ¿no? Encontrar a lo mejor gente de 12 años, pero luego no es tan raro y un poco la realidad así lo muestra gente de 15, 16, 17, pues no sé, esos periodos en la adolescencia en los que uno se está intentando encontrar a sí mismo, pues a veces encuentra pues su persona la encuentra más en un grupo, este grupo a lo mejor es pues un poco más, pues no sé, más así y al final acaba metido de joven ya en estos problemas, ¿no? Luego quería señalar que son estudios que llevan ya muchos años, ¿no? Algunos publicados, llevan más de 20 años publicados. El de Alban, ¿no? Que hace un reclutamiento desde 1999 a 2002, un pionero ya en el estudio de la obesidad. Y ya el último, el más reciente, así que no el más reciente, pero sí el más reciente que se puede incluir en esta revisión que hacen los autores, pues es de 2015 a 2020 de Talí, un estudio turco. Y lo que sí que me llama a mí mucho la atención, si os fijáis, en los estudios más que tienen que recogen los años más antiguos, ¿no? 1999, 2000, 2003, el porcentaje de obesidad era pues menor del 25%. Y si miramos los últimos, vemos que está por en torno al 35, 40 o incluso 42%, ¿no? Entonces, está claro, y esto es una cosa que también lo comenta en el artículo, que la tendencia a la obesidad es creciente y por eso conviene pues hacer este tipo de estudios de un problema que cada vez será más frecuente. Y ya, pues yendo a las preguntas un poco que hicieron, pues bueno, al final una de las preguntas que se hacían era si estos pacientes iban a necesitar más cirugías, ya que en principio al tener la protección de la grasa de que los protegía, pues se podía llegar a pensar que podían disminuir las cirugías, si bien no vieron que esto fuera así. Cuando ya diferenciamos entre disparos, o sea, armas de fuego, que también es trauma penetrante, porque todo esto está centrado en lo que es el trauma penetrante, y lo que es puñaladas, machetazos y todo eso, pues cuando es arma de fuego directamente no hay ninguna diferencia. Esto es porque el arma de fuego da igual prácticamente el panículo adiposo que tengas, porque eso lo atraviesa muy, muy fácilmente, o sea que eso no suele ser el impedimento, o sea que en eso no hay diferencias, pero las dudas sobre todo era pues eso, en los apuñalamientos, por decirlo así. Y aún así no encontraron diferencias. Y no encontraron diferencias porque un poco lo que estamos explicando previamente.
Son heridas que afectan una zona que es muy fácil de lesionar. Esto hace que las lesiones sean desde fuera muy aparatosas, muy llamativas, con mucho destrozo, y entonces al final luego en personas que a lo mejor pues también en los abdómenes que son muy de personas muy pues que tienen mucho sobrepeso, que son muy obesas, son muy difíciles de explorar, son poco, tú los palpas y no sabes lo que estás palpando, y entonces al final entre que no te puedes valer de los signos exploratorios, de que la herida que tienen pues puede ser mucho más fea y asociar ya destrozo, y que simplemente por eso necesites un quirófano, pues al final este conjunto de cosas, sí, cosas es un poco un término un poco así, de el contexto al final lo que hacía era que el número de cirugías no se redujese significativamente. Así que quizá este que era el puntal en el que se sustentaba todo el artículo o la pregunta, pues ya ha sido, por decirlo así, casi derruido, ¿no? Y muchas veces, pues vamos, al final por diferentes tipos de razones no se encontraban diferencias, ¿no? Claro, lo curioso, y a mí esto sí que me llama la atención, aunque puede ser que tengamos un sesgo cognitivo. Yo sí que esperaba que tuviesen quizá menos lesiones anatómicas. A lo mejor que si explorase lo mismo puede ser por el tipo de heridas y por las limitaciones que tiene la exploración de este tipo de pacientes, pero sí que tuviesen quizá las lesiones anatómicas que fuesen menores. Sin embargo, vieron que estadísticamente pues no eran significativas, no había grandes cambios. Entonces, si desde luego tienes las mismas lesiones y encima tienes, por decirlo así, un chasis peor, pues es posible que entonces todo lo que nosotros pensábamos que estos pacientes iban a tener mejor por tener el efecto armadura, al final pues no se llegue a ver, ¿vale? Y al sesgo cognitivo me refería a que muchas veces vemos que hay pacientes que claramente tienen como una herida profunda, y como son obesos, pues vemos que no han llegado más profundo. Entonces, creo que a lo mejor el sesgo cognitivo es que esos casos los recordamos mucho porque nos llama mucho atención y vemos como una relación física o matemática o aritmética como bastante clara, y no lo vemos así tan claro en los pacientes, o al menos no nos llama tanto la atención en los pacientes así que son un poco pues más normales o más delgados. Por otro lado, lo que sí que se conoce, y esto es algo pues no solamente de los pacientes que sufren pues machetazos, ataques con, yo qué sé, espadas, hachas, lo que sea, la gente es barras, la gente es muy creativa. Al final, pues los pacientes que son obesos suelen tener problemas respiratorios. Estos problemas respiratorios pues pueden acontecer pues porque ya simplemente por la obesidad el diafragma está más arriba y tienden a tener menos capacidad respiratoria. Además son personas que por lo general pues su fitness, su estado de forma no es tan bueno, y entonces cualquier cosa se cansan mucho antes, y al cansarse empiezan a tener mucho trabajo respiratorio. Entonces hay que ayudarles a solventar, a salir del paso, y también hacen que cualquier problema respiratorio muchas veces lo puedan resolver mucho peor. Y a mí esto pues me hace siempre pensar en los bulldog, ¿no? Yo creo que es un ejemplo fácil, que son perros que tú les pones a correr y a veces te da angustia incluso pues verlos, ¿no? Y es porque tienen pues, la forma de su hocico y la forma en la que tienen el árbol traqueobroncal, pues también hacen que no sean los perros más capacitados fisiológicamente o anatómicamente para pues lo que son este tipo de problemas, los problemas respiratorios. Desde luego, seguro que el bulldog tiene una serie de ventajas adaptativas para ciertas cosas, pero desde luego su sistema respiratorio no es el más óptimo. Y eso al final pues hacen que, fruto de tener estas complicaciones, pues hacen que estén más tiempo en el hospital. Pero bueno, no están solamente más tiempo en el hospital por los problemas respiratorios, que desde luego son importantes, son también por una serie de problemas logísticos y problemas de cuidados. No siempre para los pacientes que son muy obesos tenemos los recursos, o sea, son difíciles tener siempre los recursos adecuados, necesitan sillas especiales, no todas las grúas valen, el traslado al escáner es bastante más complejo, y a veces el escáner tiene un límite de peso. Los fármacos normalmente tú los sabes utilizar
en pacientes de 70 kilos, pero con son el doble no es tan fácil como poner el doble de dosis, porque lo que cambia es la composición del cuerpo, no, digamos que no es proporcional, ¿no? Porque yo que sé, una persona de 140 kilos, lo mismo, pues yo que sé, 80 son grasa. Entonces, no es lo mismo que una persona que proporcionalmente, yo que sé, que una persona de 2 metros 10, que ahí pues de hacer un ajuste más normal porque se mantienen las proporciones corporales, por decirlo de alguna manera. Desde luego todo esto pues supone una serie de retos, no están digamos que las camas hospitalarias son un poco para todos iguales y los recursos que tenemos son un poco para todos iguales sobre un margen de normalidad, más o menos algo, ¿no? Pero estas personas que son tan obesas pues pueden tener muchos más problemas, hacen que todo esto se vaya más lento y por eso también están más tiempo en el hospital, incluso los que van bien, ¿no? Y ya para acabar, y a mí me parece me parece que el artículo pues acaba bastante bien, me gusta la reflexión que hace. Yo alguna vez también lo he comentado en el canal, que no es la enfermedad, sino por decirlo así, la interacción total con el sistema sanitario. Y es que aunque la obesidad pueda en algunos casos ser como un factor protector, pues nosotros lo que podemos ver es que no te libra de las intervenciones quirúrgicas, que dificulta los cuidados. Es interesante porque también lo mencioné un poco que tienen más inflamación. Esto es porque hay que entender que el tejido graso, la grasa, es un tejido endocrino. Lo repito, la grasa es un tejido endocrino. Entonces, es como en vez de tener un tiroides normal, tener un tiroides de 120 kilos y obviamente pues no es lo normal eso. Y obviamente de eso se generan problemas. Entonces, todo esto del body positive y todo esto luego en el fondo médicamente pues no tiene mucho sentido. Médicamente. A lo mejor sí que puede tener un sentido médicamente desde el punto de vista de la salud mental, pero médicamente desde el punto de vista de la salud física, cero patatero. Y en general, casi siempre, salvo, o sea, en general es peor tener obesidad, ¿no? Estar gordete es peor, pero desde luego también es mucho peor estar muy, muy delgado, de estos que están consumidos, por decirlo así. El típico rockero, eso es mucho peor, porque es un cuerpo que no tiene nada de reserva, porque la persona gorda, pues por lo que sea, pues al menos puede tener más músculo, puede tener más reserva, por decirlo así, y al menos, aunque tenga poco fitness, pues puede aguantar más o puede dar más ayuda cuando su cuerpo lo necesita porque tiene algo de reserva. Mala calidad, pero reserva. Pero es que el que es muy, 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 muy delgadito, que no tiene nada de músculo, que está muy, muy, muy esmirreado, pues es que la verdad es que no puede, se enfrentan a muchos problemas, ¿no? Y es que, igual que la grasa es un tejido endocrino, el músculo también es un tejido endocrino y podemos decir de alguna manera que el tejido muscular es un tejido bueno y el tejido graso podemos decir que en exceso pues es malo, ¿no? El tejido muscular tampoco, me estoy yendo del tema, pero bueno, el tejido muscular dentro de los límites de la normalidad, cuando empiezas a tener que abusar de sustancias, pues yo que sé, testosterona, hormona del crecimiento y cosas así, se va un poco de madre todo eso y se pierde el beneficio. O sea, nuestro cuerpo es bueno en tanto en cuanto se adapte, ¿no? Bueno, resumiendo, que no es las lesiones anatómicas únicamente, sino que es el global, ¿no? Y es la dificultad para los cuidados, que tienen un tejido endocrino anómalo por tener más grasa, que hacen muchas más complicaciones respiratorias por todos los problemas que tienen, recordemos al bulldog, y que no tienen especialmente muchas menos lesiones. Entonces, el conjunto de todo esto al final lo que hace es que la balanza se inclinen a que, lejos de protegernos la obesidad, al final los pacientes que son obesos de verdad y MC más de 30, pues tienen un curso peor después de sufrir aparentemente el mismo tipo de lesiones por mecanismos penetrantes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado, o al menos resulta curioso. Y si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer en el YouTube. Venga, un saludo y hasta luego.